¿Cómo conseguir buenas ideas de inversión? Me preguntan constantemente, pero voy a tomar esta pregunta para explicar un método de conseguir ideas. Y antes de empezar con eso, quisiera marcar la cancha de que inversión es sí o sí en acciones, propiedades o bonos. Que esto involucra muchísimas cosas, porque acciones quiere decir cualquier pedacito de una empresa que vos tengas, son acciones. Vos sos dueño de un kiosco, sos accionista totalitario del kiosco, por lo tanto estás invirtiendo en acciones, en tu propio negocio. Bonos incluye todo el formato de deuda que pueda existir en la humanidad. Puede ser, no sé, obligaciones negociables de una empresa, que vos le prestes guita a una persona al 10% de tasa anual. Cualquier forma de deuda lo considero bono. Y después la última es propiedades. Cualquier forma de real estate entra dentro de propiedades, desde cocheras hasta un crowdfunding, un departamento crowdfundeado entre un montón de personas, hasta, no sé, comprar edificios en block, tierra, cualquier cosa. Entonces, dentro de estas tres posibilidades, el nivel 2 de esas posibilidades son los fondos que laburan sobre eso. Vos podés invertir guita en un fondo de bonos, en un fondo de acciones, en un fondo de propiedades, y dentro de propiedades, por ejemplo, vos tenés, no sé, hay algo que en Estados Unidos se llama REIT, Real Estate Investment Trust, que hay REITs de, por ejemplo, malls, es decir, de propiedades que son shopping centers. Después hay REITs de propiedades residenciales alquilables. Después hay REITs de hoteles, REITs de residencias para, no sé, geriátricos. Entonces tenés un montón de REITs en un montón de cosas. Y la locura de la actualidad es que vos podés entrar y salir con mucha liquidez de un montón de estos fondos, porque además tenés, por ejemplo, ETFs, Exchange Traded Funds, que esos ETFs pueden ser ETFs de un montón de REITs. Y si esto no sabes de lo que estoy hablando, que no te deprima y no te vayas de este video, de este Twitch inmediatamente, porque tenés un montón de temas googleables. Podés googlear lo que es un REIT, podés googlear lo que es un ETF, y todo esto no lo podrías googlear si alguien no te dice que existe el concepto. Pero sin embargo, por ejemplo, un ETF que tenga adentro un montón de REITs y que cada uno de esos REITs tenga 1000 propiedades de diversas si querés, regiones, de mercados, de funcionalidades diferentes y qué sé yo, como si fuese una matriz de tipo Nueva York, Minnesota, Arizona, y esas son las columnas, y después en las filas tenés propiedades residenciales, propiedades comerciales, o dentro de comerciales, oficinas, locales, no sé qué, y hay ETFs que tienen un montón de rates. Entonces tenés miles y miles y miles y miles de propiedades comprando tan solo un ETF que tenga un montón de rates. ¿Está bien? Guarda ahí porque los REITs a veces tienen mucha deuda, entonces no estás comprando solamente propiedades, porque vos podés comprar acciones de un REIT que esté muy apalancado. En consecuencia, cuando sube la tasa de interés de la deuda, el REIT está al borde del colapso, a pesar de que las propiedades quizás no bajan inmediatamente mucho y rápido. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, todo esto que acabo de explicar es para darle el nivel de complejidad que pareciera tener esto, cuando en realidad es muy simple. Solamente hay 3 inversiones que puede hacer cualquier persona: acciones, propiedades y bonos. Y después vos tenés activos que quizás con el correr del tiempo se revalorizan, pero que no generan renta. Y un activo que no genera renta es lo que alguna parte del mundo inversor le llama un activo con valor intrínseco cero. ¿Por qué? Porque si ese activo no genera renta, yo no tengo un flujo de fondos futuro para descontar al presente. En consecuencia, no puedo evaluar a ese bien. Acá entran, por ejemplo, oro, plata, todas las criptomonedas, figuritas o trading cards. Yo siempre decía, y lo digo medio en chiste, medio en verdad, pero ponen el gráfico de tipo, en el 2010 un Bitcoin estaba, y esto también lo digo porque si vos ahora te sentís bardeado porque yo estoy hablando mal de las criptomonedas, y no estoy hablando mal porque creo que es revolucionario, pero creo que no es una inversión, sino que es un activo especulativo, y ahí esa es la diferencia que quería hacer antes de mostrar cómo tener buenas ideas dentro de acciones, propiedades y bonos. Específicamente voy a hablar de acciones hoy, porque propiedades hablamos 400 millones de veces y bonos a mí no me gustan mucho. Dicho eso, vos tenés activos improductivos como las cripto, que también tienen gráficos de boom and bust fulminantes y de muy largo plazo. ¿Está bien? Y va a depender de la disponibilidad de dinero en el mundo. Entonces yo hace poco tuiteaba algo como para reírme, pero que es real, que tengo una figurita de Pelé de 1970, que si la hubiera comprado en 1970, que obviamente no estaba vivo, pero si la hubiera comprado en 1970, la multiplicación del capital de esa figurita, que es un activo improductivo que no genera renta, por lo tanto no se puede evaluar porque no hay un flujo futuro para descontar a presente, en consecuencia es un activo especulativo, no es una inversión. Eso, la figurita de Pelé, que no hay una sola, hay varias, esas figuritas
tuvieron una renta superior al S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según Standard Poor's, que eso es un índice y ese índice está replicado en fondos, por lo tanto vos podés entrar en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos haciendo 2 clics en un broker, que es una boludez y que puede ser un poco intimidante si no sabes nada de nada, pero lo googleás y en 2 minutos llegas a la respuesta. Y eso no debiera tener demasiado sentido. Puedes decir, che, pero una figurita de garcha que no genera nada tuvo una renta anual. No me acuerdo cuánto era, pero era como 18, 20% anual si hubieras puesto $1000 en figurita de pelea en 1970, ponele. ¡Puf! Es una locura. Entonces quiere decir que hay activos especulativos que en periodos largos de tiempo, algunos obviamente van a tener una renta superior a inversiones, activos de inversión. ¿Está bien? Pero nadie en su sano juicio debiera poner gran parte de su patrimonio en activos improductivos especulativos, ya sea oro, plata, criptomonedas, arte, figuritas o lo que sea de ese estilo. Y ahora vamos a hablar de acciones, que para mí es la mejor inversión posible para un ser humano, no solo de clase media panchín como yo, sino casi que para cualquiera, para también multimillonarios, etc. Y dentro de esto, que todo el tiempo se habla, y yo también acá lo digo, que para una persona no sofisticada quizás puede ser razonable hacer una estrategia de dollar cost averaging, es decir, todos los meses poner guita sobre el S&P 500. ¿Está bien? Dato de color interesante, y todos estos conceptos son googleables, inclusive los nombres que voy a ir tirando. Pero por ejemplo, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Warren Buffett, él como humano, él elige empresas particulares y aloca el capital en esas empresas particulares que él elige. Y de eso vamos a hablar hoy, no solo de Buffett, sino de otros como Charlie Munger, como Li Lu, etc. Y estoy dando los nombres para que lo googleen después. Esto es un video que puede estar bueno, o sea, puede agregar valor. Dicho eso, Buffett elige empresas particulares y aloca el capital en empresas particulares. Con una, si se quiere, siguiendo la escuela de valor de inversión. Y ahí hay otro dato interesante, que se cree que los mercados son racionales. Perdón que me estoy yendo por las ramas 400 veces, pero este tema me divierte mucho. Se cree que los mercados son racionales y que los precios siempre están puestos descontando las expectativas del futuro al presente. Sin embargo, si eso fuese así, solamente por azar habría inversores buenos e inversores malos. ¿Está bien? Habría una campana de Gauss del retorno de los inversores, y tendrías inversores que les va muy bien y que les va muy mal por azar. Eso, hay un paper que está buenísimo, una nota que escribió Buffett que se llama The Super Investors of Graham and Dodsfield, y en esa nota lo que dice Buffett es, che, si eso fuese así, tendrías que tener desperdigados en un montón de lugares a la gente, o sea, a los que les fue bien, y no podrías detectarlos antes de que le vaya bien. Esto cualquier persona que más o menos está en la vida real se da cuenta que los precios de las cosas no se ponen en general, y esto no necesita ni un experimento científico en una universidad. Los precios de las cosas en general, vos lo ves, no se ponen por una expectativa racional de lo que va a generar ese bien en el futuro y descontado ese flujo de fondo del presente siempre. La mayoría de las veces sí se ponen así los precios en el mercado en general, pero a veces no. A veces hay delirios místicos, sesgos cognitivos, y eso inició toda una nueva escuela que también está muy debatida, que dice que en base a que hay 1 millón de sesgos cognitivos y que nosotros los humanos decidimos de forma irracional un montón de veces, no puede ser que el mercado sea en su totalidad racional. Otros dicen, no importa si cada uno tiene algún sesguito, entre todos somos racionales. Bueno, lo que yo creo, y lo que cree Buffett, y lo que dice en este paper de Super Investors of Graham and Dodsfield, es, si fuese por azar, tendrías desperdigados por todos lados a la gente y qué sé yo. Lo loco es que los inversores que han seguido a la escuela de valor de inversión han tendido a tener más superstars, más rockstars de las inversiones que otras escuelas de inversión, donde sí hay casi azar. O sea, hay gente ganando guita en especulación. Y ahí, sí, obvio, te puedes hacer multimillonario especulando. Pero probablemente vos te hagas multimillonario y otro papanata pierda un montón de guita. Y haya una campana de Gauss de distribución de los papanatas especulando. Que está todo bien, es algo razonable. Los especuladores le aportan liquidez al mercado, está todo bien. Dicho eso, lo de Graham and Dodsfield, lo que decía es que la escuela de valor que siguió los principios de Graham, de Ben Graham, el que escribió El Inversor Inteligente, un libro para googlear y para comprar si lo pueden, pues está en castellano y está en Mercado Libre, El Inversor Inteligente, es un libro como de los 30, por lo tanto tiene 90 años, en consecuencia debe ser bueno si se sigue imprimiendo en castellano y vendiendo en Argentina, y en todos los países del mundo, eso quiero decir. Dice, che, de acá salieron un montón que después fueron super investors. ¿Cómo puede ser que todos salgan de esta misma escuela de valor
instruida por Graham en Columbia. Lo que dicen los detractores ahí, y ahora voy a ir al método secreto, no se me aburran, al método secreto de cómo encontrar ideas de inversión, pero este contexto me parece que suma un montón. Inclusive, por ejemplo, si vos sos inmobiliario, estás en este canal por los temas de corretaje inmobiliario, yo siempre mezclo corretaje inmobiliario con inversiones porque me parece aberrante que un corredor inmobiliario no sepa nada de inversión. Cuando vos estás poniendo en venta y vendiendo el patrimonio de una familia de clase media, vos tendrías que saber un poquitito más que esa familia de inversiones para poder asesorar a la persona de, che, las opciones que tenés son estas, no dar consejo de inversión. Esto no es un consejo de inversión, lo digo siempre. Esto es un contexto de las opciones que tiene el mundo para invertir. Dentro de eso están propiedades, pero además hay otras cosas. Que, por ejemplo, que vamos a ver de acciones es que son mucho más volátiles que las propiedades. Los precios suben y bajan mucho más rápido. En consecuencia, no son un instrumento para todo el mundo. Volviendo a lo de Graham and Dotfield. Che, ¿cómo puede ser que todos salen de esta escuela de inversión de valor? Si fuese por azar, no podría darse. Los detractores dicen, esto está bueno porque es como un debate conmigo mismo. Los detractores dicen, y obvio que a todos les va bien, porque si, por ejemplo, yo tuviese un líder religioso en el medio de Minnesota y ese líder religioso dice, che, miren qué buena esta empresa Arcor, es la empresa del futuro, todos ustedes, mis correligionarios, debieran comprar esta empresa. Bueno, entonces ahí el azar de lo que elige el líder religioso va a repercutir en que ese azar se multiplica quizás por 1000, porque los 1000 feligreses fanáticos de ese líder religioso van a hacer lo que haga ese líder. Entonces, en vez de tener una muestra en Minnesota, en ese pueblo, tenés 1001 muestras. Eso pasó, por ejemplo, y esto sí es así, con un pueblo que un montón de gente compró acciones de Coca-Cola, porque había un influencer, no me acuerdo por qué razón, había alguien que como que convenció a un montón de vecinos de un pueblito a comprar acciones de Coca-Cola y mantenerlas en el tiempo. Y el pueblo, con el correr del tiempo, se volvió un pueblo rico porque tenía un montón de vecinos accionistas de Coca-Cola antes de que Coca-Cola estalle por los aires en market cap y todos sean multimillonarios. Eso es medio loco, pero eso es porque alguien muy influyente, por ejemplo, un youtuber random, dice, che, Tesla es el futuro, no sé qué, y 100 boludos van a comprar acciones de Tesla, Tesla sube de precio porque hay mucha presión de demanda, ¿está bien? Pero esos son fenómenos religiosos, no son fenómenos como lo que voy a explicar ahora, que la respuesta es a esos detractores que dicen, che, obvio, si Ben Graham dice que hay que comprar estas empresas y todos los seguidores compran estas empresas, obvio, a todos le va bien o a todos le va mal, entonces van a hacer un solo punto en la muestra de la distribución de la campana de Gauss, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Acá viene lo interesante de que dice esa carta, esa nota, ese paper, como le quieran llamar. Eso, lo que dice Buffett es, guarda, porque no es así, porque cada uno de los que seguimos las enseñanzas del amigo Graham, terminamos encontrando nuestra propia forma de aplicar los conceptos de la escuela de valor y no compramos, esto es lo importante, las mismas empresas. En consecuencia, si fuésemos todos monos tirando dardos a un tablero para elegir empresas, no podría darse que nosotros 30, que aprendimos con Graham, que nosotros 30 seamos multimillonarios guasos, aplicando los conceptos de Graham de forma diferente y eligiendo empresas diferentes. ¡Boo! En consecuencia, los mercados tienden a la racionalidad, pero no son totalmente racionales, porque si fuesen totalmente racionales y todo el futuro estuviera siempre en todas las condiciones y bajo cualquier circunstancia descontado ese futuro y puesto en el precio, no habría forma, de ninguna forma, de ganarle al mercado excepto por azar. Es decir, un mono tirando dardos a un tablerito con acciones. Y esto, hay youtubers que hacen cosas re faranduleras espectaculares. El otro día hablaba con Nico, un miembro acá de Inmobiliarios, que hay un youtuber que pone tipo en un campo, divide al campo como en cuadradito que tienen los nombres del S&P 500 y donde hacen caca las vacas, primero compra esas acciones y después compara el rendimiento de las cacas de las vacas con inversores profesionales que se dedican a elegir empresas para invertir. Y obviamente, como es un video de YouTube y tiene que garpar, ganan las vacas y además hace competir con gente totalmente random que elige cualquier empresa porque le gusta, no sé, compra acciones de McDonald's porque le gusta ir a McDonald's, sin ningún sentido. Y eso también le gana a los inversores profesionales. Dato de color interesante, la abrumadora mayoría, porque esta campana de Gauss que yo digo, de tipo, che, hay una campana de Gauss así de distribución por azar de la gente, en teoría. Bueno, eso ni siquiera es así,
Y si es así, es una campana de Gauss que está corrida a una de las puntas. ¿Por qué? Porque el rendimiento promedio del inversor de a pie que no es profesional está muy por debajo del rendimiento del mercado en su totalidad. Y también pasa lo mismo con profesionales. Cuando tenía los libros acá atrás, antes de que nos estemos por mudar, que tengo todas las cajas y todo está vacío, agarraba de vez en cuando un libro y contaba esto de los porcentajes de profesionales que pierden contra el mercado, lo cual es ridículo porque los profesionales encima cobran fees muy altos para gestionar la guita de las personas. En consecuencia, si no le ganas al mercado, no le ganas al S&P, yo puedo comprar S&P haciendo 2 clics, dale, ladri, no me vas a cobrar 2% anual de mi capital para sacarle 8% cuando gano 10 yo solito. O para perder 20 en vez de perder 10 cuando baja 10 el S&P. Dale, media pila. Bueno, eso pasa con los profesionales y con los inversores de a pie. El retorno en general es bastante peor que el mercado en su totalidad. Y ahí es medio loco también el concepto de entenderlo. Pero el mercado no somos todos. El mercado en su totalidad no somos todos. Sí, el mercado es la totalidad. Pero el promedio del inversor individual es el promedio de cada humano. Eso quiere decir que hay poca gente que gana bastante por sobre el mercado y la abrumadora mayoría de la gente pierde contra el mercado. Entonces el mercado termina en, por ejemplo, S&P 500, 10% anual bruto en periodos muy largos de tiempo, de más de 20 años, 6,6% neto después de impuestos e inflación en periodos muy largos de tiempo. Y ahí hay otro concepto que también la gilada, otra cosa interesante. Si vos te pones a googlear todos estos conceptos, no te interesa el tema, no tenés quizá la capacidad para interpretarlo más o menos decentemente, yo diría de no elegir empresas particulares, como voy a mostrar ahora que es una idea de cómo conseguir ideas, no hacer nunca una inversión en algo particular, sino siempre diversificar. Y vuelvo a lo de Buffett, que creo que no lo dije al principio, a pesar de que él elige empresas particulares y le gana al mercado de forma zarpada, puso en su will, en su testamento, creo que es la palabra en castellano, en el testamento puso, cuando yo me muera, el 99% va a la fundación Bill and Melinda Gates, dónenlo, y el 1% que le queda a mi familia, pónganlo en un fondo que siga al S&P 500. Eso es loco. Eso quiere decir, como al resto de mi familia no le interesa tanto el tema, no saben tanto de cómo elegir empresas y qué sé yo, en vez de que los agarre un ladri, un profesional comillas, que va a perder contra el mercado, en vez de que los agarre un ladri, listo, pónganlo sí o sí en el S&P, fee bajo, seguimos al mercado y mi familia va a tener el rendimiento del mercado, lo cual está muy digno y en periodo largo de tiempo se genera un efecto bola de nieve que no podemos ni siquiera concebir y eso también es impresionante. Cuando vos empezás a hacer la cuenta de, si, no sé, mi familia tenía un departamentito en, no sé, 1980 que compraron en $30.000 y ahora vale 60, qué bien, ganamos la mitad. Bastante flojo, porque cuando vos te pones a hacer la cuenta de 30.000 en un año al 10% anual bruto era 33, en 2 años 36.300, en 3 años 39.930, en 4 43 lucas, en 5 48 y así va subiendo. Y cuando haces la cuenta por 40 años se genera una bola de nieve fulminante. Y esto yo siempre lo digo que cuando empiezo las clases en la facultad, las pocas veces que tengo la oportunidad de dar clases, soy ayudante en una materia y cuando me toca a mí dar clases, empiezo la clase diciendo, estimemos si tengo una hoja de papel, tipo literal, una hojita de papel como esta, que tiene medio milímetro de espesor, la hice mierda la hoja, medio milímetro de espesor la hoja, y la doblo una vez, y la doblo 2 veces, y la doblo 3 veces, y la doblo 4 veces. Imaginemos que físicamente esto se puede seguir haciendo, y lo doblamos 50 veces. ¿Cuál es el alto del pilón de esto doblado? Y ahí son todos ingenieros, genios, con IQ alto, y no pueden estimar una fórmula que sí pueden hacer con la calculadora en un segundo. O sea, pone tipo 1 por y llegan en un segundo al resultado. Pero sin embargo no lo pueden estimar intuitivamente porque no nos da el cerebro. En este ejemplo, si es medio milímetro el espesor de la hoja, la primera vez que lo doblo es 1 el resultado, después es 2, después es 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y ahí está, y un poco más puedo seguir haciendo la cuenta con el cerebro. Pero después se te rompe el cerebro. ¡Pum! Excepto que seas un savant. Se te rompe el cerebro. Entonces lo que decía la gente, el alto de las hojas seguro que va a ser más o menos así. Algunos decían, otros decían 10 metros, otros decían como un edificio, no sé, como el Empire State. Bueno, la respuesta es la distancia de la Tierra a la Luna.
Y esto, como al principio cuando daba la clase no me lo creían, llevé un Excel que lo mostraba y decía medio milímetro. Después decía 1, después decía 2, después decía 4, 8, 16, 32, 64, 128, bla. Y llegabas a un momento muy pronto que ya no hablabas en milímetros, hablabas en centímetros, pues en metros, pues en kilómetros, y llegabas. En 50 dobladas, imposible físicamente obvio, pero que es un juego mental, llegabas a la distancia de la Tierra. Ese es el efecto interés compuesto, que todo dice la octava maravilla del mundo. Es real. La gente muy inteligente no puede concebir intuitivamente el resultado de componer un capital al 10% anual por un periodo de 30 años. Y 30 años no es nada, porque si vos a los 18 empezaste a componer capital, cuando tenés 48, es un pendejo todavía, te queda un montón de vida, pasaron 30 años que estuviste componiendo el 10% anual. Y por esto también es importante cuidarse del cero, y por eso es importante que la persona que no entiende nada diversifique mucho, porque lo peor que te puede pasar es que ese número baje a cero. Por ejemplo, vas ahorrando, siempre timbeando en cosas ridículas. No sé, comprás cripto apalancado, en deuda. Entonces, estabas apalancado. Si, por ejemplo, vos tenías $1.000, tomabas $1.000 de deuda y ponías los $2.000 en cripto. Las cripto bajan 50%, perdiste la totalidad de tu plata. Otro ejemplo, vos tenías $1.000 y tomás apalancado $3.000. Ahora tenés $4.000, pero tu capital solamente, o sea, tu activo es solamente el 25% de lo que vas a invertir, porque vos tenés de pasivo 75%. En consecuencia, la cripto que compraste baja 25%, perdiste la totalidad de tu plata, sin hablar de intereses, como si te hubiesen prestado la guita gratis, ¿está bien? Y esto es muy común, muy común. Gente que no entiende un choto, apalancándose en deuda y comprando activos especulativos. Esto es como un bloom, es como de ¿qué estamos hablando? Es un delirio. Bueno, y obviamente eso también puede salir muy bien. Si yo tengo $1.000, tomo 3.000, pongo 4 y la cripto que compré sube 10 veces, porque es un activo especulativo, porque hay un montón de bolas tristes que están haciendo lo mismo, entonces suben la demanda, sube el precio. Bueno, mis 4 se convirtieron en 40.000 y solamente había puesto $1.000. Entonces me llevo mis 1.000 ahí, ya está, me los pongo en una cajita de seguridad y tengo $39.000. Pero bueno, lo que ya la historia ha demostrado es que las personas que se dedican a la especulación, muy poquitas logran hacerlo por periodos largos de tiempo de forma exitosa. En cambio, inversores que por periodos de largo de tiempo ganen mucha guita, hay una guasada.